minutos para que, mientras unos 5 minutitos más para que puedan ir ingresando los que están ahí en la fila. Vamos a partir. Bien, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en nuestra cuarta clase, nuestro cuarto encuentro, ya casi a mitad del camino. Vamos avanzando hacia el sur en nuestro recorrido mítico y respecto de nuestros pueblos originarios y nuestras reflexiones. Hoy día tenemos dos invitados muy interesantes, a Eduardo Carballo, que ya conocen, que ya estuvo en el inicio con una presentación introductoria, y con Margarita Ovalle, que es psicóloga chilena, mitóloga, y después les voy a hacer una presentación un poquito más extendida. Hoy día nos toca el tema de mitología, cosmovisión y dimensión geográfica de los Andes, valles y Patagonia. Va a iniciar Eduardo. Debo asumir mi falta que no alcancé a leer el trabajo como para hacer una introducción. Me faltan varias horas del día como para poder haberlo hecho. Así que disculpa por eso, te dejo a ti la presentación de tu tema y que lo puedas ir compartiendo con el grupo. Bueno, lo primero quería agradecerle a la comisión, a la subcomisión de formación del CLAPA, que gracias al trabajo que se hizo durante más de un año, es que podemos estar aquí reunidos compartiendo esto, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a Marjorie Reynoso de Ecuador, a Andrea Cuña de la Asociación Junguiana del Brasil, a Magali Villalobos y Pablo Raidán de la Sociedad Venezolana de Analistas Junguianos, y a Ingrid Sánchez de la Asociación Venezolana de Psicología Analítica. Y, por supuesto, a Susana Tolosa, que es nuestra directora, la directora de esta subcomisión de la Sociedad Colombiana, de la Sociedad Chilena de Psicología Analítica. Y también quería agradecer, hoy el trabajo va a estar enfocado en realmente en experiencias que he tenido en los últimos años en un sitio realmente espectacular que queda en la Sierra Nevada. Es Nabucima, que está considerada la capital sagrada del grupo Arhuaco, que es uno de los descendientes de los Tairona. De ahí quería agradecer, no están aquí, pero lo quiero agradecer igualmente, a las personas que han sido mis anfitrionas, que han sido Iván y María Armenta, y al Mamo Toño, que ha sido como realmente una fuente de sabiduría increíble. Voy a leer el texto, no voy a hablar, sino lo voy a leer. Lo llamé Raíces Sagradas, mitos Tairona como expresión de una cosmovisión latinoamericana. Y en relación a lo que comentaba Susana, de cuál es la intención del trabajo, yo creo que hay que hacer un esfuerzo que no es tan difícil, pero hay que hacer el esfuerzo de pasar de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de comunicarnos, de relacionarnos con nuestro entorno, a otras formas que también existen, ¿no? Que es lo que pudiéramos llamar, en términos un poco más psicológicos, a ver cómo logramos una cierta entre comillas, estado alterado de la conciencia natural o de la conciencia a la que estamos acostumbrados, o una cierta amplificación de conciencia. Usualmente cuando hablamos de esto suena un poco como esotérico, lo vinculamos a ciertos estados o cierto consumo de drogas o ciertos estados, pero siguiendo a Meyer cuando hablaba de incubación y a Rafael López, hay formas donde el entorno y las maneras de vincularnos con el entorno definitivamente tienen un efecto directo en esa posibilidad de entrar en estados alterados de conciencia, ¿no? A lo mejor muchas veces lo hemos tenido, pero de una manera que no hemos registrado.
pero poder ver que hay ciertos lugares geográficos que nos conectan con una manera diferente de sentir el entorno y de conectarnos con el entorno, creo que es importante para poder entender conceptos que Jung nos trajo de la antropología, como el de la participación mística, y formas diferentes de comunicarnos con el universo, como los que plantean los animistas, ¿no? La religión animista. Entonces, con esta pequeña marco es que quiero entrar en esta propuesta e invitación a reflexionar sobre esta entrada o esta posibilidad de movernos a otros niveles de la psique individual y de la psique colectiva. Entonces, en los últimos 20 años, el misterio sobre la conciencia, sus niveles y su función puente con lo que llamamos realidad ha sido el foco que ha orientado mi exploración del territorio de la psique. Las primeras experiencias en mi trabajo terapéutico con Rafael López Pedraza me mostraron que podía diferenciar diferentes texturas, atmósferas, sentimientos y emociones relacionadas con diferentes campos y estados de conciencia. Y desde allí poder identificar y diferenciar cuando la conciencia surfea entre las olas superficiales del día a día de una manera más o menos automática y plana, o cuando estamos buceando en una experiencia multidimensional donde nuestro sistema psicobiológico está alineado y el campo de la conciencia amplificado. Esto, junto con la invitación a explorar la naturaleza politeísta de la psique, promovida por Rafael desde la psicología arquetipal, enriquecida con los estudios de mitología griega de la mano de mi querida amiga Magali Villalobos, y la visión animista de la naturaleza compartida en el curso sobre religiones comparadas, dictados por María Isabel Brito, una querida amiga ya fallecida y una de las mujeres más eruditas que yo haya conocido, fueron las bases para poder aproximarme a la visión mitológica del entorno latinoamericano cuando llegó su momento. Perdonen la narrativa autorreferencial y autobiográfica, pero no encontré otra manera para acercarme a la dimensión que quisiera compartir y reflexionar, relacionada con el mundo y vivencias y desde los mitos. Me atrevería a decir que provengo de un colectivo caraqueño alimentado por una visión cultural enmarcada y limitada por el criollismo regional que centró el foco en valores, imaginería y rituales europeos, que por años no mostró interés en aproximarse a otras culturas más cercanas a nuestra geografía. Cuando la región se encontraba incendiada por guerras internas y la presencia de dictaduras salvajes, Venezuela se encontraba en una etapa de prosperidad que dirigía nuestros intereses no hacia el sur de nuestro continente, que se encontraba en dolorosas confrontaciones, sino hacia las regiones con las que sentíamos que compartíamos movimientos hacia un progreso idealizado. Esta visión progresista nos alejaba de nuestras raíces primitivas, nuestra indigenidad y nuestra negritud, que sentíamos muy lejos de nuestra identidad y de nuestra conciencia, y por lo tanto pasó a ser excluida y aislada en nuestra sombra colectiva. Comparto estas referencias porque independientemente de las diferencias históricas que nos separan, mucho de lo que sí compartimos afecta profundamente la posibilidad de acercarnos psíquicamente a la dimensión ancestral y mitológica de nuestro entorno. Tanto Jung como López Pedraza escribieron sobre cómo, independientemente de compartir un inconsciente colectivo, el marco cultural en el que crecimos actúa como un límite natural que contiene las dinámicas donde la continuidad del movimiento de nuestra psique se hace posible. Esto lo podemos reconocer en la extrañeza y muchas veces incomodidad que muchos sentimos ante las primeras interacciones y experiencias con la imaginería aportada por esa cultura ancestral prehispánica y precabralina. El encuentro entre el mundo occidental, heredero de la cultura grecorromana, y el mundo precolombino, contenedor de una profunda y rica cultura
que por las dinámicas sufridas en muchos países, colectivos y personas, pasaron a formar parte de la sombra cultural y de un inconsciente colectivo cargado de imágenes, mitos y ritos reprimidos. Mi primer contacto con el mundo precolombino lo tuve hace más de 20 años en la ciudad del Cusco, Perú. Allí experimenté al mismo tiempo tanto la fascinación por la riqueza de la civilización inca como el horror por la historia de destrucción que acompañó la llegada de los españoles. Déjame compartirles unas imágenes. Por primera vez sentí la dificultad en sostener imágenes que pretendían asimilar amistosamente, entre comillas, dos culturas muy diferentes, una politeísta y una animista, una politeísta y animista y otra monoteísta en la síntesis tan pesada psicológicamente que conocemos como el barroco colonial. Sin quererlo, la presencia de la cultura originaria representada en las piedras que conformaban las bases de sus templos. Esta es una construcción típica inca donde la formación de las piedras, la construcción con estas piedras cuadradas es típica de la cultura inca. Estas son unas bases de unos templos que existían, que están a lo largo de todo lo que se conoce como el Valle Sagrado, que va desde el Cusco hasta Machu Picchu. Entonces, sin quererlo, la presencia de la cultura originaria representada en las piedras que conforman las bases de sus templos, literalmente aplastadas bajo las construcciones de los templos de los recién llegados, puso frente a mí las dinámicas de poder y destrucción que se debió haber vivido en el lugar y no logré aceptar con tranquilidad la propuesta estética de integración de ambas culturas. Este se conoce como el monasterio de Santo Domingo. Entonces la parte de arriba es el templo y la parte de abajo todavía son los muros de los templos de la estructura inca que estaba en el lugar. Tuve la misma experiencia con las imágenes religiosas del arte colonial quiteño, donde entre las figuras de ángeles y vírgenes europeas se asomaban representaciones de los símbolos de las mitologías autóctonas, elaboradas por los indígenas subyugados al poder de las autoridades españolas. En el manto de la Virgen encontramos la Pachamama, el maíz, el sol, el Inca. Estas imágenes detonaron el impulso, que no me ha abandonado hasta el presente, de explorar diferentes regiones donde aún se pueden rastrear las raíces ancestrales de su cultura. Comparto esta experiencia personal para tratar de colocar en la conciencia de cada uno de nosotros la dificultad en aproximarnos a mitos regionales e imágenes ancestrales que tenemos los educados en un sistema formal de educación en cualquier país latinoamericano, cuyos programas aportan muy poco, si es que lo hacen, a la historia y culturas prerepublicanas que nos anteceden. Es difícil hablar de mitología desde una objetividad que se aleje del lenguaje mítico. Es difícil hablar de mitología sin que de alguna manera transformemos en mito lo que estamos tratando de compartir. Un viaje en el tiempo. En la actualidad, en muchas regiones de Latinoamérica, algunos cientos kilómetros de distancia se constituyen en un túnel del tiempo en el que el conocimiento, los rituales y la tecnología de nuestra cultura occidental se separa de otros que ostentan dinámicas y códigos que quedaron atrás en la línea de tiempo de la historia de la humanidad. Aunque influenciado por el eurocentrismo del siglo XIX y XX, muchas de estas culturas fueron identificadas de una manera bastante despectiva como primitivas. Encontramos en las mismas dinámicas complejas y ricas que danzan alrededor de valores humanos y objetivos colectivos que superan en bienestar y convivencia armónica
muchos de los centros urbanos y referencias culturales enmarcadas en el progreso entre comillas, y confort contemporáneo. Desde aquí me uno a las voces que cuidamos de utilizar la categorización de culturas primitivas y proponemos una que consideramos se aviene más a los valores que representan culturas ancestrales. Quisiera que me acompañaran en un intento de acercarnos a una de esas culturas y reflexionar sobre otras dimensiones de nuestra experiencia psíquica. Nabusimaque, que literalmente significa lugar donde nace el sol, capital espiritual de los arhuacos y capital de la Casa Sagrada, de la Sierra Nevada, de la Cordillera de Santa Marta en Colombia. Viajar a Nabusimaque es viajar no solo a otro tiempo, sino a otra dimensión, otra forma de percibir el entorno, de vivir y de vivirse. Bogotá, la capital colombiana, es una ciudad cosmopolita, compleja, donde la psique colectiva se mueve a altas velocidades. Alejarse de ella en muchos casos acompaña de un desaceleramiento de nuestra psique, sobre todo si aterrizamos en ciudades del interior del país, donde las dinámicas colectivas se encuentran enclavadas en épocas más cercanas a la colonia que a la contemporaneidad. Una de ellas es Valledupar, capital del departamento Estado Sucre, desde donde se accede a la Sierra Nevada. Desde esta ciudad nos movemos unos 25 kilómetros hasta Pueblo Bello, un pequeño enclavamiento construido fundamentalmente por los terratenientes bayunos que han encontrado un clima más amable en el piedemonte de la sierra que el acostumbrado en la ciudad de temperaturas mucho más altas. En solo una hora de vuelo y un trayecto posterior de 25 kilómetros, ya hemos recorrido unos 80 años hacia atrás en relación al presente globalizado al que pertenece Bogotá y sus dinámicas, y de aquí, en Pueblo Bello, comenzamos a encontrarnos con miembros descendientes de la cultura tairona, que reconocemos inmediatamente por su tradicional vestimenta, tejida en lana blanca, que se complementa en los hombres con el casco igualmente tejido de fibras blancas y con una forma característica, aquí no se ve, que representa la Sierra Nevada, su casa sagrada. Muchos de ellos han adoptado a Pueblo Bello como el sitio intermedio para comerciar sus productos y abastecerse de alimentos o fibras para complementar lo que producen en su territorio. Aunque el viaje desde Pueblo Bello hasta Nabusimaque puede hacerse caminando por las trochas abiertas desde tiempos inmemoriales, por razones de estricto orden práctico, siempre lo he emprendido acompañado por los conductores expertos en el agreste terreno, que ya suman 2 generaciones transitando la región con sus vehículos adaptados a estos rústicos caminos. A un par de kilómetros de haber iniciado el trayecto, llama la atención una enorme piedra cilíndrica y pulida que recuerda un menhir o herma, símbolo de Hermes, guardián de los caminos. Me comentan que es la señal que marca la entrada al territorio tairona y forma parte de los sitios de pagamento que ayudan a trazar la línea negra, frontera entre el mundo de los hermanos menores y los hermanos mayores. Como esas experiencias extrañas en las que para nosotros los civilizados, entre comillas, no es fácil precisar qué tanto juega el papel de la imaginación y de la conexión con el símbolo, o por otra parte, qué tanto corresponde al reconocimiento sensible de lo luminoso y a la experiencia de un aspecto cargado con una energía diferente. Pasar por al lado de la piedra limítrofe se vive como el atravesar un umbral hacia otra dimensión. A pesar de haberlo atravesado en muchas ocasiones, aún esta sensación me toma desprevenidamente. Ya estamos en el territorio de los taironas originarios y de alguna manera comenzamos a repetir el ascenso a la sierra que les sirvió de refugio y los aisló de los europeos invasores.
espacio donde sus descendientes, los arhuacos, los cobi, los cancubanos y los huiva aún conviven. A lo largo de un ascenso de más de 2 horas, vamos recorriendo una geografía que sobrecoge, no solo por las vistas de las cimas nevadas de la montaña, sino también por los riachuelos que nos conectan y se transforman en obstáculos de aguas muy complicados en la época de lluvia, los profundos barrancos que en el camino bordean los diferentes pasos a través de rocas y la bella vegetación de la zona. El entorno activa de manera natural un estado de contemplación y recogimiento que contrasta con los vallenatos que no dejan de oírse en el reproductor de la camioneta que acompañan el ensimismamiento del conductor concentrado en la vía. El paso a esta nueva dimensión llega al clímax al llegar a la alcabala establecida por los moradores de Nabucímaque, donde el lenguaje desconocido, la vestimenta, la construcción de palos de madera, paja y bahareque, coagulan la experiencia del viaje por el túnel del tiempo. Al atravesar este segundo umbral, se entra a un mundo donde las dinámicas de convivencia con el entorno se perciben diferentes. Llama la atención el contraste entre la mirada inquisidora y un tanto desconfiada de los anfitriones con su actitud amable y despreocupada. Comienzan a abundar imágenes de niños jugando alegremente, personas caminando en compañía de pequeños rebaños de ovejas y perros que trotan alegremente, hombres y mujeres en tríos o parejas, conversando y atravesando los espacios, hablando animadamente. Risas, interacciones amistosas, berreo de las ovejas, ladrido de los perros que llenan los sonidos, el cuadro impactante de la geografía del lugar, parecido a lo que podemos imaginar sería la idealizada Shangri-La de Horizontes Perdidos. Un espacio de un verdor increíble, en el que sopla una brisa agradable que mueve las ramas de los árboles centenarios y arbustos cargados de flores y frutos, atravesados por un río poco caudaloso de aguas claras y fondo de rocas redondeadas de diferentes colores. Un paraíso que brinda la sensación de contención y refugio, no solo en sus espacios naturales, sino en las bellas construcciones de la pequeña ciudadela, de paredes de bahareque, pintadas de blanco y techos de paja, separadas por cortas calles empedradas, pero que al mismo tiempo al recién llegado le genera una extraña incomodidad por la súbita pérdida de las referencias familiares y códigos que afectan profundamente la dinámica y velocidad de nuestra psique. Incomodidad a la que poco a poco nos vamos acostumbrando. Al poco tiempo, la compleja estructura social, códigos y experiencias religiosas con el entorno se hace sentir. La distinción entre los hermanos mayores, los descendientes de los Taironas, y los hermanos menores, el resto de la humanidad, se siente en la forma condescendiente y paciente con la que tratan al extranjero y responden sus inquietudes. Poco a poco, entre el entorno natural, el construido, los animales y las personas, y la conversación y forma de conversar, esto es particularmente importante, que se va dando, se va activando un estado de conciencia particular que quizás pudiésemos nombrar como amplificado, entre comillas, difícil de describir, a partir del cual podemos reunir otras formas de captar el entorno y experimentar la realidad en dimensiones diferentes a las que nos son familiares. Experiencias a partir de las cuales nuestra psique tiene acceso a otra información, entre comillas, información a la que accedemos de maneras misteriosas y que colectivamente valoramos como sabiduría. Un cuerpo de conocimiento en el que reconocemos una información y una estructura que resuena en nuestra psique,
que a pesar de estar conformada por contenidos extraños, muchas veces irracionales, los podemos asumir como familiares, cercanos, sin saber exactamente por qué. Esta es la sabiduría, con S mayúscula, que reconocemos en memorias de colectivos que hemos nombrado mitos, en los que podemos reconocer patrones que se repiten en diferentes culturas alrededor del mundo, que descansa en el inconsciente colectivo de la humanidad, desde el cual se manifiesta el espíritu de las profundidades, señalado por C.G. Jung. Mitos de creación y mantenimiento. Mitos de creación. Para que se mantenga el equilibrio de la tierra y para que se preserve la vida y haya una verdadera armonía entre el día y la noche, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el hombre con el hombre, hay que cumplir con la ley de origen, la ley de SE, principio y orden de todos los seres. Para los Iku, los Arhuacos, los Kogi, los Biwa y los Kinkobawa, la sierra es el origen, el comienzo y el centro del mundo. Agrupado concéntramente alrededor de ella, concéntramente alrededor de ella. Para los Tairona, el corazón, el centro del mundo era la sierra. Alrededor de la sierra está la línea negra, que es el límite religioso de la cultura tairona. Después está el país, después está el resto del mundo. Entonces, el mundo está agrupado concéntricamente alrededor de este origen, y en la sierra están los padres y las madres de todo lo que existe y del cuidado que de ella se pueda tener. Depende de la permanencia del mundo. Allí se encuentra el espíritu, con E mayúscula, que es vida y pensamiento. El tema del pensamiento, a lo mejor en el espacio de preguntas y respuestas podemos profundizar un poco sobre esto, porque lo que ellos llaman pensamiento, de alguna manera, no es pensar, es una conexión con esa dimensión espiritual. Allí se encuentra el espíritu, que es vida y pensamiento. Se manifiesta en el agua de las cimas de la Sierra Nevada, el Padre, y del mar, la Madre. Esta es una imagen desde el mar, donde está la desembocadura del río Palomino y al fondo está la Sierra Nevada. Y la de los ríos que comunican la nieve y el mar. Es el aire que respiran todos los seres vivos, la respiración universal. Es la luz y el calor del sol, que es padre, y de la luna, que es madre. Las tribus de la sierra son las encargadas de cuidarla, de salvarla. Y así se sienten y se presentan ellos. Ellos se perciben y se asumen como los cuidadores de la armonía del universo. Abro el mito. Desde mucho antes de que los europeos llegaran a estas tierras, nuestra historia nos enseña cómo aparecieron en el pensamiento de los padres espirituales y después materialmente las montañas, los bosques, los animales, las lagunas y nuestros antepasados. Primero era C. No había tierra, no había tiempo, ni aire no había, nada había, pero estaba C. C es existencia espiritual, el principio espiritual de la existencia. Es construir con el pensamiento. Aquí vemos la relación entre eso que llamamos pensamiento y la relación con el poder, como vincular eso con el espacio material. Organiza para la armonía. Tiene el poder de gobernar el mundo. Puede acabarlo y volver a construir otros mundos, porque C no muere. Está siempre dirigiendo, exigiendo cumplimiento.
Se vio que era bueno que hubiera material. En Aluna creó a Serencagua. Y a Seinecún para que crearan el mundo, porque Se mismo no se podía levantar y hacer. Entonces Jabasé les dio un hilo de pensamiento para trazar los límites de las partes altas. Después les dio otro más largo para trazar los del medio. Y al final otro aún más largo para los límites de las partes bajas. La línea negra para que en cada uno vivieran animales y plantas diferentes. Serencagua cruzó el hilo de pensamiento que le había dado Jabasé y lo levantó por el centro. Entonces Serencagua se extendió en espiral desde el plano hasta los picos nevados, apareciendo el cerro Gonabindúa, y así se construyó en el eje de la creación. Pero se necesitaba un espacio para la mar y otro para la tierra. La sierra estaba blanda, faltaba tierra. Jabasé dijo a Kerebundúa: toma Seinecún, la tierra negra. Pero Serencagua la vio muy negra y no le gustó, pero le gustaba más blanquita. Primero llevó tierra blanca, pero no tenía fertilidad. Después llevó la morena, la rojita, la roja, pero no tenían semilla. Llevó arenosa, tampoco. Llevó arenosa algo oscura, tampoco tenía. Llevó amarilla, tampoco servía. Llevó verde, tampoco servía. Así se llevó 8 mujeres. Nada más quedaba una, la negra, porque eran 9 hermanas. Serencagua dijo: voy a llevarme la negra. Pero todos sus hermanos se molestaron. Los hermanos dijeron: se llevó 8 hermanas y ahora quiere llevarse la negra. No lo vamos a permitir. Va a tener problemas con nosotros. Entonces los hermanos la guardaron detrás de 7 puertas con 7 seguros. Serencagua llegaba a cada puerta, tocaba su tata, que es una especie de flauta, y tocó 7 canciones, pero no pudo abrirlas. Entonces vino al Cabuyuy y le dijo: hermano, ¿qué hace aquí? Serencagua dijo: voy a sacar a la mujer negra, pero no puedo, no tengo poder. Al Ubicuy le dijo: pero ¿para qué la necesita? Serencagua le explicó: si no llevo la negra, no puede haber fertilidad en la Sierra Nevada ni en el mundo. Al Boiquillú vio que era así. Entonces le dijo: présteme su tata. Y se puso a tocar, pero muy feo, maluco. Serencagua pensaba: está tocando maluco, yo puedo tocar más fino, más bonito, y no puedo abrir las puertas. Pero cuando al Cuyuyuy terminó las 7 canciones, las puertas se abrieron. Tomó la mano de la negra, la trajo y se la entregó a Serencagua. Desde entonces la consideramos nuestra madre tierra negra, Seinecún. Por eso, para cuidarla y conservarla, necesitamos cumplir los mandatos que nos dejaron los padres espirituales. Entonces empezaron los problemas. Los hermanos fueron donde Jabasé y le dijeron: Serencagua se llevó a la muchacha negra, vamos a perseguirlo y corregirlo. Bueno, está bien, corríjanlo, contestó Jabasé. Mientras tanto, Serencagua iba regando la tierra negra. Por eso, donde hay más tierra negra, se produce más yuca, más plátano, más comida, donde los hermanos no lo dejaron tranquilo. Perdón, donde los hermanos no lo dejaron tranquilo, hay muchos cascajos, no se da bien la cosecha. Por eso dicen los sabios que el problema entre hermanos viene desde allá. Por eso mismo decían que no hay que buscar problemas con los hermanos. Estas son las diferentes formas que ellos ven: la tierra negra, la tierra roja, la tierra amarilla, la tierra blanca. La Sierra Nevada reposa sobre varillas de oro sostenida por 4 hombres colocados en los puntos cardinales, que son los dueños de los temblores. Cuando estos hombres se cansan y cambian de hombro, la tierra tiembla.
dice el mamo. La Tierra también es representada como una pirámide de base cuadrada, compuesta de 4 pisos, y el mundo que se ve con su equivalente hacia abajo, que es otra pirámide de 4 pisos. La figura total del mundo se ve de 2 pirámides de base cuadrada unidas por la base. En total son 9 pisos, 4 hacia arriba, 4 hacia abajo, y el de la mitad es donde vivimos nosotros. Mitos de mantenimiento. En los páramos y en las cabeceras de los ríos están los Eisuamas, los sitios sagrados donde se asentaron originalmente los padres espirituales, y donde hoy, a través de los mamas, siguen haciendo estudio y cuidan la organización de las comunidades y de los linajes de sus gentes. Cada Isuama, cada uno de estos puntos negros, es un punto geográfico en el territorio tairona, y cada uno de esos puntos negros es un sitio sagrado que representa un espíritu, un espíritu fundamental. Están el que tiene que ver con enfermedades, el que tiene que ver con las relaciones humanas, con las relaciones con la naturaleza, y la unión de estos puntos negros, de cada uno de estos puntos, es lo que ellos llaman la línea negra. Y cada uno de estos sitios son sitios sagrados donde hacen ceremonias, que es lo que ellos llaman pagamentos. Entonces, cada uno de estos sitios de pagamentos, la unión de estos sitios de pagamento constituyen el límite de la cultura tairona. Cada Isuama pone en práctica la relación de los hombres entre sí y con su territorio. Cuidan la organización de las comunidades y de los linajes de su gente. Allí están inscritas las leyes en la naturaleza, cómo se expresan los cantos, los bailes. Los linajes las interpretan para que como sociedad puedan cumplir lo que desde siempre ha estado escrito. Están los principios de cualquier organización, primero espiritualmente, nuevamente en pensamiento y luego materialmente. Estos son los espacios sagrados. Y esta es la forma en pensamiento, utilizando el poporo, que ellos se van conectando. Y después más adelante, si da tiempo, podemos hablar sobre eso. Pero lo interesante es que el principio es que todo primero aparece espiritualmente en pensamiento y luego materialmente. Este telar tiene la organización de esa, como es un conector entre ese mundo espiritual que llega por el pensamiento y lo material, ¿no? Entonces, cada uno de estos telares, los que tejen este tipo, utilizan el telar, son los hombres de la comunidad, y lo utilizan como una forma de conectarse con el mundo espiritual. Según su importancia, los Eisuamas son mayores o menores. En los mayores se concentra el poder espiritual y material de cada uno de los linajes. Tiene bajo su influencia a varios menores y establecen límites internos en el territorio ancestral. En todos estos lugares, antes que existiera el mundo material, ellos encontraron el orden necesario para que pudiese darse la existencia material. Para ellos todo la ropa, lo que utilizan, las mochilas, todo lo que utilizan, primero apareció en el mundo espiritual y posteriormente se hizo material. Existe un Eisuama para cada una de las cosas y de los seres. Y a ellos acuden los mamas a sanear, a hacer pagamentos, a consultar con los padres espirituales, a organizar el mundo material, a establecer los equilibrios. Ese orden material y las formas para prevenir y organizar el desorden están en la ley de C, este principio inicial de origen. Para conectarlo,
El sabio debe concentrarse y bajar al noveno mundo, donde trae las ideas y la fuerza de allá, porque es el sitio donde va a estudiar, dice el Mama. Esa fuerza es como la candela. Si no hay candela, ¿cómo comemos? Si no se tiene fuego, no se puede vivir. Nosotros vivimos con el fuego. Si nos enfriamos mucho, nos morimos. Si nos calentamos mucho, también nos morimos. Hay que estudiar mucho. Estudiamos cómo equilibrar Sunga y Nonka, el negativo y positivo de ustedes. Uno solo no funciona, los dos sí funcionan. Si no se conoce negativo o positivo, no resulta. La energía e Isuama quedaría huérfana. Si siempre positivo, Isuama quedaría principio, no se desarrolla. Por eso cada casa tiene puerta al lado y lado, hacia donde sale el sol y hacia donde se oculta. Entonces, si nada más positivo, no funciona. Si nada más negativo, no funciona. En la ley de C está el orden y la armonía. En Serencagua, lo masculino, está la autoridad y la organización. En Seinecún, lo femenino, está la fertilidad y la práctica, el uso de nuestro territorio. Ambos en equilibrio, siguiendo la ley de C, son la base del ordenamiento ancestral y el desarrollo del territorio. Nosotros, los hermanos mayores, a través de la práctica de los mamas, tenemos la misión de mantener y organizar el mundo material siguiendo los principios fundamentales, enseñando a pedir permiso para poder utilizar lo que se necesita y compensando el desorden que causamos en la naturaleza con nuestras vidas. Esto lo hacemos en los lugares sagrados que nuestros padres espirituales nos dejaron. Esto lo hacemos donde nos dejaron para cumplir las ceremonias que garantizan la conservación y el cuidado integral de la naturaleza y de las comunidades. Esa es nuestra misión, como hermanos mayores, cargar con el cuidado del universo y enseñarles a ustedes, los hermanos menores, cómo se da ese equilibrio. Colorín colorado. Ah, muchas gracias. Bien, bien. Bueno, gracias por la presentación, Eduardo. ¿Se me escucha, sí? Sí, perfecto. Bien. Mientras te escuchaba, estaba un poco procesando mi apuro inicial. Llegué con la ciudad y el ajetreo encima y al escucharte, bueno, va apareciendo esa otra dimensión, ¿no? Como de apertura, de entrar en esta, que decías tú, como dimensión de otro tiempo, otro espacio interior, y poder darme cuenta que no te presenté como lo tenía preparado, ¿no? Como lo tenía ahí en un ritual, la importancia del ritual. Me quedé como con esa sensación de deuda, pero escuchándote entendí que era bueno porque pudiste también presentarte a través de esto que tú tanto amas, ¿no? Y compartirle al grupo que tú siendo presidente del CLAPA, del Comité Latinoamericano de Psicología Analítica, eh, trajiste esta motivación personal que te hace mucho sentido de poder profundizar en nuestros orígenes míticos, espirituales y chamánicos desde este lugar, ¿no? Desde este tocar esta raíz, este rizoma, y dejarte tocar emocionalmente. Y yo creo que con ese fuego, que hacías también mención al final, nos movilizaste a todo este grupo que conformamos la comisión de enseñanza y formación, que nos nombraste delicadamente uno a uno al inicio, nos movilizaste para que esto esté ocurriendo, ¿no? Así que agradecerte por ello y por las imágenes que por lo menos a mí me volvieron a centrar, y no solo las imágenes, también la presentación y la importancia de este centro, ¿no? De este ir al centro y habitar desde lo espiritual.
y ver cómo se inicia, no solo el colorín colorado, este cuento se ha acabado, sino que ojalá inicie también a partir de lo que estamos haciendo un cuento para todos, ¿no? Como un espacio de reflexión. Así que Gracias, gracias. gracias. Siguiendo con inspiración y con encarnar el pensamiento mítico o la dimensión mítica eh, de nuestros pueblos y de nuestra cosmovisión, les quiero presentar a Margarita Ovalle. Ella es una colega, una psicóloga y también mitóloga, si está bien así decirlo, Margarita, que se ha especializado desde las religiones comparadas, la fenomenología y el existencialismo, a la profundidad de ir mirando las mitologías también de nuestra región y de todos aquellos aspectos que profundizan en la dimensión espiritual de nuestra vida, ¿no? De nuestra psique. Margarita tiene estudios en la Universidad de Tennessee en fenomenología, religiones comparadas, fenomenología y existencialismo. Es directora de mesas redondas en Chile pertenecientes a la Fundación Joseph Campbell y miembro honorario de la IAP a partir del último Congreso Internacional de Psicología Analítica de la IAP. Fue reconocida como miembro honorario por el trabajo, toda la trayectoria que ella ha hecho en los estudios, integración también de la mirada mítica a la psicología analítica, así que los voy a dejar con ella. Nos va a compartir hoy día la visión de los mundos, de los habitantes del cono sur de América, comprendiendo el altiplano, el desierto, Valle Central y Patagonia. Análisis de símbolos y mitología más comunes de estos mitos en particular. Así que bienvenida, Margarita. Muchas gracias. Antes que nada quisiera ver si se escucha para no cambiarme al teléfono, que sería una lástima por las interrupciones. ¿Se escucha? Bien. Sí, muy bien. Qué bueno. Entonces agradezco el consejo de Eduardo, que me dijo, bueno, espérate, quizás en una hora más la señal cambia. Y entre medio, bueno, yo oré para que así sucediera. Estoy en Chiloé y estoy bien a un día más nublado. Siempre los días nublados tienen mejor señal acá. Así que pasó justo lo que necesitábamos que pasara con las nubes. Todo está dirigido a que este encuentro se dé de la mejor forma posible. Quiero agradecer a Susana Tolosa, a Eduardo, que recién presentó, y a todos los que han trabajado para que este proyecto se lleve a cabo. Alguna vez participé, gracias a que Susana me invitó a unas reuniones que aquí se dan en verano. Creo que el diálogo y la invitación a abrir visiones de mundo desde las distintas casas, hay casas astrológicas, hay casas reales, y hay casas de visiones de mundo, casas míticas, por decirlo, acabo de proponer ese concepto. Es algo que está y estaba pendiente. Para mí este fue un llamado muy importante desde la psicología, estudiando psicología y siendo desde siempre muy entregada al mundo de los sueños, al mundo de los mitos, y por eso, por ende, desde el símbolo a Jung, me hizo mucha falta en la universidad esta posibilidad de acceder a las visiones del mundo, o sea, cómo puede salir una psicóloga, un psicólogo ya al mundo, en donde pocas veces suene la palabra visión de mundo, mitología, mito, eh, símbolos, ritual, eh, y también otras palabras como conceptos importantísimos de los cuales, por lo menos para mí, fue el punto de partida a la apertura
al mundo de los mitos vivos en mi país, que es la palabra asombro, intimidad y la recolección de estas visiones extraordinarias. Bueno, tengo un PPT que quiero compartir y no quisiera arriesgar que se escuchara entrecortado, pero intentémoslo. Me dirán. Entonces me voy al PPT que ahora tengo. ¿Tengo el permiso para compartir? Sí, sí, desde el principio. Ah, ya. ¿Y por qué me fui a esta otra? Vamos. ¿Ahí lo ven? Sí. Y me ven a mí, ya. Y me escuchan. Bueno, muy bien. Mi presentación es una respuesta a una petición de un poco también adaptarme a un contenido necesario que aparece en las reuniones de ustedes, a ser cumplido. Y bueno, entonces aumenta para mí la vara de exigencia, dado que hay una temática que podría yo tratarla en 2 años para una presentación de 45 minutos. Entonces, ¿qué he escogido? Contar acerca de mi experiencia, no leer un relato porque tengo mucho escrito, mucho tanto de visiones del mundo de Chile como de mitos chilenos. No he escrito tanto, pero he estudiado poco y experienciado a través de trabajos de recopilación en terreno mucho, y sobre todo en una época. Esto llevó a que pudiera hacer un trabajo que comienza en el año 2006, Visiones de Mundo de Nuestro Chile Secreto. Y ahí mi interés emergió, quizás prendió inicialmente en Chiloé, estando acá donde mismo estoy ahora, esta región insular de este país, pero también de este cono sur final, en donde se empieza a desmembrar en muchas islitas, y bueno, se forma esa palabra que conocemos, archipiélago, con una serie de riquezas naturales, pero también de carácter de patrimonio inmaterial, palabra que empecé a trabajar en esos años sin palabras, literalmente creo que ese es el punto, sin palabras. Las palabras ayudan, pero bien poco. La sensación de percibir algo sagrado, algo distinto, tiene que ver con una serie de respuestas de tipo no verbal que muestran cuán tocado, por lo menos, no sé si transformado puede llegar a ser, pero tocado quedas al notar ese extraordinario en lo ordinario, porque literalmente lo que me pasaba era que iba a una casa o escuchaba un diálogo en donde notaba que ese es un diálogo de corte ordinario para esa persona o para ese grupo, pero que para mí me remecía en forma extraordinaria, y notaba ese secreto. Es como que tuviera el secreto, como siempre lo está, abierto a las voces de los 4 vientos. Y, y basta que el observador, y aquí me
me recuerdo a la propuesta de Jung con respecto a la sincronicidad, a la sincronía. Si el observador lo nota, hay sincronía. Si el observador no lo nota, no hay sincronía. A diferencia de un efecto causal que puede ser estudiado en un experimento científico, la sincronía es acausal, y esa coincidencia entre dos situaciones basta que la note el observador para que haya sincronía. Pero si no, si Jung está hablándole a una paciente de un escarabajo dorado y aparece un escarabajo dorado en esa ventana, y si Jung no lo nota, no está la sincronía del escarabajo que hacía ahí en ese momento en la ventana cuando hablaba de un escarabajo. Entonces, el secreto es justamente que el observador note esa coincidencia, ese encuentro, en este caso, entre el paradigma o visiones de mundo propias, muchas veces globalizadas o occidentalizadas o normalizadas o nominalizadas, codificadas y todas esas cualidades, y algo extraordinario, pero que para el otro es parte de su total rutina, cotidianidad, ordinariedad, y incluso muchas veces sucede en forma inconsciente y ni siquiera se había dado cuenta que está sucediendo, está despertar una sensación extraordinaria en el receptor. Este receptor ya no es, además, un observador que puede mantenerse afuera del experimento como en un suceso científico, sino que este observador es a ver, yo le puse en este libro un testigo intercultural, y era porque quería agradecer el intercambio de culturas, pero incluso hoy día es un testigo que de pronto está en una situación de experiencia, y eso es la gnosis, es una experiencia de encuentro, eh, en donde lo que estás recibiendo no es nada más ni nada menos que algo sagrado, algo absolutamente potente, pero que si no lo alcanzas a captar así, pasa a tu lado y no perturbó nada de tu sistema en el lenguaje de Maturana. Pero si lo perturba, lo sientes, lo hueles, lo palpitas, lo transpiras, lo temes, lo gozas, lo criticas, lo buscas, y toda esta serie de reacciones no son manejadas ni controladas, ni son dadas a petición o a voluntad. Entonces me imaginé que había una serie de extraordinarios dentro de mi Chile ordinario, y a eso le llamo visiones de mundo de nuestro Chile secreto. Por cierto, siempre fui muy estudiosa y investigadora de las cosas que me interesaban desde muy niña, y bueno, conocía algo, no demasiado tampoco, muy poco acceso, muy poca acceso así como simple a la mitología toda, al simbolismo todo, pero sí conocía algo de mitología y nada de universal, griega, y nada de mitología chilena, muy poco, 2 o 3 nombres, la pincoya, el caleuche, el trauco, justo eran chilotes, pero yo ni siquiera conocía Chile. Y así se abrió esta oportunidad de empezar a conocer en este proyecto inmensamente largo, de ir a terreno y empezar a trabajar en distintos lugares a lo largo de Chile, y por supuesto no escogidos así con el plan piloto perfecto, sino que
haciendo caso a las extraordinarias sincronías que se abrieron también, como para que, por ejemplo, conectara con una mujer de Ollagüe llamada Fermina Paucar y su amiga, ella se llama Fermina Paucar y la otra es una señora Reyes. Ellas dos me invitan a Ollagüe cuando ya tenía más o menos un proyecto que realizar, dado que fui, por supuesto, a reuniones de líderes intercomunales, interregionales, en relación a la cultura, pero sentía que todo estaba tan envasado que no llegó a la persona, no llegó al ser. eh, eh, y desde ahí, y no siendo antropóloga, ni socióloga, ni historiadora, ni periodista, sino que siendo psicóloga y siendo muy, muy receptiva a lo secreto y también a lo íntimo, dos palabras que me guiaron en este proyecto, sentí que tenía que acceder a casas, a lugares donde pudiera acceder desde su intimidad a estos lugares. En este recorrido por Chile, con los lugares que estuve, que no voy ahora a repetir cada lugar, he escogido para presentarles un poco del norte de Chile, del altiplano, a esta mujer, Fermina Paucar, y luego en Temuco a Irene Hueche, que me mostró algo muy bello en su ruca que tiene al servicio de entregar justamente estos mundos ordinarios para ella, pero extraordinarios para un visitante, un observador, un testigo, y entregarlos en una unificación conocimiento-espiritualidad, una vía de acceso al mundo mapuche y a la cosmovisión mapuche que pocas veces siendo chilenos tenemos acceso, porque se tiene acceso o ya sea desde los libros escolares, con todas sus limitantes que son feroces y para qué vamos a abrir desde aquí la cosa, o desde las noticias, pero luego estar ahí con un ser que ha decidido entregar su conocimiento para que exista una vía de acceso a conocer la cosmovisión mapuche y lo interrelacionada que está aquella con la espiritualidad, quizás desde su testimonio, desde su visión personal y desde su psicología, hacia ser una portavoz de su mundo. También escogí presentarles está Mario Huayquén y en Chiloé, una serie de personas que están enamorados de sus huertas y de su tierra, y así como dice Eduardo con la presentación de hoy, y el grupo que presentó de la sierra y su trabajo de ir como mostrando cómo este lugar es un epicentro del mundo, es el centro del mundo. Esto me sucedió en cada una de yo les llamaba los portavoces culturales con los cuales trabajé. Pero claramente en Chiloé esto era sumamente potente. Hay una maestra de paz, y bueno, salto más abajo a la Patagonia chileno-argentina, en donde claramente para ellos, y más en un pasado, no existía ninguna diferencia con ser chileno o ser argentino. Es una pampa, un llano
que no termina en su extensión. Y aquí conocí a la última mujer tehuelche. Los tehuelches son los Aoniken, son todos los que ocupan en el cono sur del mundo latinoamericano, las extensiones de ahí. Ellos se llamaban a sí mismos Aoniken, desde los mapuche, gente de la tierra, mapuche, le decían tehuelches, son los che, la gente del tehuel, del más allá, allende lo conocido, allende lo visto. Esos son los tehuelches, pero es un nombre que no es parte de su idioma personal o oriundo. Y a otro señor precioso llamado este señor Francisco Arroyo, con quien conocí los testimonios de un cahuéscar. Los cahuéscar son los canoeros del cono sur, y hay una feroz diferencia en identidad entre el tehuelche, que está pisando en la pampa, y el canoero que vivió toda su vida arriba de canoas. Escasamente se bajaban a obtener algún tipo de fruto, comían básicamente una dieta de marisco, y hasta toda su infancia, esta fue la última persona que realmente vivió con sus padres arriba de una canoa, donde hacían fuego, un botecito muy chico, y muchas veces se abrigaban con el mismo aceite de lobos de mar y otros tipos de atuendos. Pero bueno, mostrándoles que he escogido esto y al mismo tiempo, desde otro libro que es Chile Mitológico, entonces he escogido relatar, y voy a ir después en forma lo más concisa posible, avanzando desde el mito del altiplano, otra vez igual como Fermina Paucar, poquito más abajo de la región de Atacama, el cuento y el mito de la pastora y el cóndor, Alicanto, un ave extraordinaria que guía a los mineros, Añañuca, ya en el valle, que es esta flor que muere a los 3 días y luego de morir, a lo mejor alguien pregunta, bueno, ¿qué le ha pasado a esta flor? Y alguien cuenta entonces el relato del mito. El relato del mito es que antes fue una mujer que murió de amor por un minero que pasó por ahí. Pero es un mito de eterna transformación entre la vida y la muerte, un mito que lo hemos encontrado en muchas culturas a lo largo de los tiempos y a través de los territorios. Tanto más que podría decir, pero como mito cosmogónico en la zona mapuche, entonces Tenten y Caicay, también Licarrayén. Estos dibujos todos, yo se los iba transmitiendo a mis hijos, a mi hijo Tomás, y él los fue dibujando así. Hoy día arquitecto, y tenía de 12 a 16 años. Y Koch en la Patagonia, como esa mujer que les mostraba que se llama Argentina Yever, que estaba en la mujer tehuelche, Aoniken, está Koch y su mitología. Vuelvo a esto último para decir algo testimonial. Cuando pude tener acceso a esta mujer, no había mucho diálogo al principio y me acordé que conocía este mito, ya lo había trabajado, había presentado el libro recién y le dije, conozco el nombre del sol y conozco el nombre de la luna, se llama Kengenkon y Salekshen es el sol, Kengenkon, y abre los ojos. Y es Koch, el creador, ¿no? Se abrió todo un mundo.
Y esto es algo que me pasó a lo largo de todos estos relatos. La lengua, el idioma materno, es un idioma, es una vía de acceso a esta dimensión de lo extraordinario, en lo ordinario que no tiene casi otra, nada es tan potente como conocer algunos elementos. Y por supuesto yo conocía algunas palabras, los nombres de lo que se iba desarrollando en estos mitos. Pero luego conocer el mito. Y aquí entonces comienza mi presentación de atrás hacia adelante. Entonces, conocer el mito, tener acceso al mito, no es tener un poquito más de cultura, un poquito más de know-how, un poquito más de interculturalidad o de tacto con las distintas civilizaciones. No es acumular una información, a tener acceso al mito es tener acceso a también un secreto, la misma modalidad del secreto, la modalidad de tener acceso a lo extraordinario en lo ordinario. Es un mito simple y también es un mito que no solamente va a estar articulado para las personas de esa cultura, sino que ya pertenece al reino del arquetípico. Y aquí está topando referentes simbólicos que nos representa a la humanidad toda. Esa vía de acceso al ser humano es un shortcut que tiene el mito, que no lo tiene nada más. Porque ¿de qué otra forma puedo acceder a esos terrenos caóticos, abismales, inconscientes, misteriosos, desconocidos, sino con una narración mítica? Porque cualquier intento de hablar o articular algo racional y coherente y lógico con respecto a lo que no conocemos es totalmente fallido. Aunque pueda intentar, no se logra. Y en cambio la mitología sí puede. Sí puede justamente por esta condición maravillosa de que el vehículo es el vehículo simbólico, ¿cierto? Y ustedes lo conocen y no vamos ahí. Pero sí saber que este símbolo, al estar aquí y acá, al decir un enunciado, también su enunciado opuesto también es verdadero, a diferencia de los enunciados en la lógica, en donde el enunciado opuesto es falso. Cuando el uno y su opuesto son a su vez verdaderos, nos encontramos en el terreno, cierto, de la ambigüedad, de la paradoja, y el mito vive y reina ahí. Bueno, el mito también como relato se despliega en un relato, y este relato es el mitologema. El mitologema se diferencia del mito en que es el relato, es como el despliegue, es como tirar para afuera, y ahí tenemos un relato. El mito entonces necesita del mitologema para que se despliegue una narración. ¿Y esa narración qué hace? A diferencia de un cuento, a diferencia de otras, ¿cómo se dice? Como de tipos de expresión literaria, el relato siempre te va a retornar al origen. Incluso cuando separamos mitos cosmogónicos de no cosmogónicos, todos los mitos nos relatan el origen de algo que hasta aquí no había estado en el escenario. Por lo tanto, también podríamos decir que todo mito es cosmogónico. Es algo que recién aparece, que hasta aquí no había estado, no había emergido, no había, eh, eh, no había despuntado en el escenario. El mito de Koch habla del comienzo del universo. Es el mito de un ser que tuvo mucho tiempo solo en el universo. Absolutamente, parece que, como dicen, bien, y hace una palabra chilena, piola,
pero capaz no la conozcan. No había problema con estar solo, pero de pronto sintió una inmensa soledad, dolor, y comienza a llorar. Y lo primero entonces que ha hecho este Koch, este creador del universo, para empezar, nunca fue un propósito proponerse voy a crear el universo, sino que emerge un llanto, una conexión con su soledad que desemboca en un llanto feroz, porque una deidad tiene un llanto feroz. Y este llanto feroz, fíjense que tanto no se aleja a lo primero que sucede cuando una criatura nace, ¿cierto? Y si no llora, por última vez los médicos le pegan una palmadita para que llore, porque denota que está bien. ¿Qué es lo primero? El primer gesto al llegar acá, a la cosmogonía. Entonces, luego de que se ha llorado, se le han formado grandes charcos de agua sobre la tierra. Así que tiene un amigo, el mar. El mar es, al igual que las lágrimas, salado, ¿cierto? Y se ha formado con sus lágrimas todos los mares, pero de pronto los mares se evaporan y se forman las nubes. Así que Koch se enoja y de un rajuño aparta las nubes de su presencia, y con este rajuño surge el relámpago, Kant, y surge una luz, que es el sol, Salechen. Cuando surge esa luz, Koch ahora está contento porque con esa luz puede ver a su amigo mejor que antes. Ha emergido algo, una luz, una conciencia, una centellace, una chispa que ilumina lo que estaba antes en oscuridad. También podemos ver cómo en todo el mito cosmogónico siempre es la oscuridad y después es la luz. Pero de pronto esta luz se va en el atardecer, y como es el primer atardecer, él no sabe qué va a pasar, qué pasó con esta luz, a dónde fue, si se fue. La sensación de retorno es uno de los contenidos que más encontré en cada una de las relatos de las visiones del mundo, y que está embebido en cada mito. Siempre vamos a encontrar un ciclo. Los mitos vienen a contarnos este retorno al origen, y siempre vamos a encontrar, algunas veces más evidente, más parlante, y otras veces más intersticial, más, es que hay un retorno a casa. Y es por eso que el mito tiene esta cualidad tan extraordinaria de llegar a ese lugar, porque siempre se retorna a un lugar oscuro, abismal, inconsciente, misterioso, no se retorna a un lugar cosmogonizado aún. Así que Koch no sabía que existía el retorno del sol. Se asusta, ahora siente temor, y recordó esa noche que se sintió solo y que lloró, así que crea la luna y crea a Genkon, que ahora tiene luz, noche y día. Pero lo que no calcula y no está en sus manos es que supuestamente el sol y la luna se enamoran, así que la luna de poco a poco empieza a tener un ciclo, y cada vez desaparece un poquito más, hasta que ya hemos perdido la noción de la luna. En ese momento pareciera ser que así son los mitos. De pronto ya había gente en las pampas tehuelches, y hay como una manifestación de qué pasó con la luna, porque ya se acostumbraron a tener una mónada de noche y una de día que alumbrara. Y la luna hace un pacto y les dice, sí, yo estuve como luna llena antes, 100% todos los días dispuesta para ustedes, pero ahora voy a tener algunos días en que no me voy a presentar, no voy a estar. A cambio, voy a darles 3 días
de luna llena, dispuesta 100% para los hombres tehuelches, hombres y mujeres tehuelches. Y así comienza el ciclo de la luna. Por otro lado, comienza el ciclo del sol, y después sigue el mito de cómo aparece el primer héroe, y unas tantas cosas maravillosas, y cómo empieza poco a poco a formarse cada uno de estos elementos. Aquí, ahora, como no vamos a poder continuar con lo tehuelche desde la mitología, por el tiempo que tenemos, volvamos a Argentina Yever. Y yo les conté que ella se emocionó con estas palabras, porque no se habla en tiempo, solamente sabía decir Salection, Tons, que es noche, una palabra muy importante para los tehuelches, y el nombre del héroe, el al, y así. Esto abrió un diálogo, pero un diálogo que era absolutamente silencioso. Yo sentí su apertura y ella sintió mi cercanía o el deseo de entrar en su mundo a través de su lenguaje. Y sin decirme nada me dice, salgamos, la casa era, y me hace caminar mucho y no sabía a dónde y a qué íbamos, y me daba cuenta lo importante entonces que es para el tehuelche, para los hombres de las pampas patagónicas o Aoniken, desplazamiento por la pampa, caminar en silencio, sentir el viento, hasta que de pronto se detiene en un cementerio arriba de la tumba de su abuela. Para empezar le costó encontrarla, por lo cual era algo extraordinario para ella, no sé, que iba todos los días a ese lugar. Me dice que ella se creció con su abuela y es tan importante que la abuela le dio el nombre cuando llegaron los del gobierno, dijo, porque para el tehuelche no existía división entre el suelo chileno y argentino. Así que ella, como nació, parece en el lado argentino, al ser nómade de los tehuelches, le pusieron Argentina cuando los señores del gobierno vinieron a algún tipo de catastro, censo o lo que haya sido colegio. Entonces le dije, usted tiene otra hermana, y entonces se llama chilena. Sí, Margarita, ¿cómo no sé sabe? si escuchas bien, pero estás como con mucha interferencia. Sí, Quizás si lamentablemente bajas la imagen, sí, quizás me puede estaba contando con esto interferencia. La de última que parte no tiene la... una hermana más o hermano, y se llama Chile. Sí. Así de poco importante es el nombre personal o el nombre que se muestra hacia afuera, porque sí, ¿Estás, Margarita? ya, ahí me escuchan mejor, Sí, ahí estás. Había ¿no? mucha, sí, había mucha Lo, interferencia. lo siguiente es borrar mi Con la imagen, imagen parece que baja más la señal. Ya, un ratito, déjala un ratito a ver si se mejora y vuelves después. sí, ustedes me recuerdan. Ya, Entonces, voy a leerles algo muy cortito que escribí de esta mujer, porque los diálogos fueron de una forma así, como les dije,
muy especial, muy distinto, con mucho silencio entre medio. Encuentro con Argentina Yever en la reserva del Camsuaique, Calafate, Patagonia, Argentina, diciembre del 2002. Todos hablaban tehuelche hasta que llegaron a la escuela. ¿Y a quién quiere aprender esa lengua antigua? Estos fueron los pocos diálogos que tuve con ella. Me crié con mi abuela, no tuve ni papá ni mamá. Todos hablaban tehuelche hasta que llegaron a las escuelas. Fue al colegio 6 meses nomás. Hablaba tehuelche y trabajaba en cueros de guanaco. Me gustaba mucho pintar los cueros. De chica las fiestas las recuerdo, que recuerdo son las propias de los tehuelches, en donde se comía cordero y guanaco, se vestía elegante. Y sí, nací en el año 37, soy una de las últimas que conoce el idioma tehuelche. Me casé con un hombre no tehuelche. Fue un buen marido, tuvimos 11 hijos. No sé cuántos nietos, pero cerca de 25. 2 viven conmigo. Y ahí hago una reflexión y quiero decirlo porque yo no soy socióloga, ni antropóloga, ni periodista, como le dije antes. ¿Y qué resonaba en mí? Y es ahí la palabra secreto. Hay un secreto que captas si es que estás como en el caso del tema de la sincronía, despierto como observador a notar esa coincidencia entre dos situaciones, como ustedes pueden leer en el libro Sincronía de Jung y en el libro que escribió con Pauli, y cómo va mostrando desde la física y desde... hay una apertura del testigo intercultural, una apertura a eso que se puede llamar patrimonio inmaterial, que se siente porque lo siento yo adentro. Porque se siente temor, como les dije, porque se siente reverencia, porque se siente susto, porque se siente una felicidad inmensa, porque te sientes transpirando, te sientes como más cohibido en una situación de como anidando en un lugar distinto, entonces envuelto también en una suerte de cuidado, pero de un cuidado que al mismo tiempo te expones por completo y el otro se expone por completo. Todas son condiciones bastante ambiguas y bastante distintas a el conocimiento racional, o cuando aprendí, no sé, el teorema de Pitágoras quizás, o cualquier enseñanza que haya recibido desde la educación escolar y también la universitaria, incluso en la carrera de psicología. Argentina vive igual que desde muy chica en la reserva del Camusoaique. Solo un hombre, aparte de ella, conserva el idioma Oniken. Conversan en tehuelche. Sus hijos y nietos no están interesados en aprender su idioma. Dice ella, ya quien quiera aprender esta lengua antigua, a mis hijos no quieren que se las enseñe a mis nietos. Para pasar el hambre y el tiempo fabrica sus propios cigarrillos y tabaco y su pan. A veces la gente del pueblo le lleva carne. Hace algo de artesanía como cuerdas para caballo y gasta mucho tiempo al día buscando leña, que solo son ramitas de arbusto para su cocina. Comparada con la cantidad de leña que hay en Chiloé, era algo muy efímero y significaba caminatas muy largas. Y parte de su vida y de todo Tehuelche es caminar mucho, como lo hizo el primer Aoniken o Tehuelche. Desplazarse por las pampas caminando, la importancia de que su hogar es toda la llanura o toda la pampa y la casa es un rancho al cual se llega en la noche con esta como recolección de ramitas. Se le ve en el camino a diario, me dicen, caminando para conseguir este combustible natural. Vamos a caminar al cementerio, lugar muy importante para ella. Me dice que el cementerio no es lindo como antes, porque ahora está más descuidado. Quiere con mucho empeño mostrarme la tumba de su abuela, que murió hace más de 20 años. Al parecer, hace tiempo no frecuenta este lugar sagrado.
Vamos recorriendo una por una las cruces hasta que encuentra detrás de un matorral la de su abuela y se alegra. Me cuenta que en estas tierras ellos caminaban mucho y que nació en el lado argentino, pero que no existe en La Pampa esa distinción. Y como los tehuelchos no ponen nombre a sus hijos, creo que se refería a nombres occidentalizados, luego la nombraron Argentina ya que nació en el lado argentino. El mundo tehuelche se siente en el largo y silencioso caminar. Miren lo poco eh, tangible que puede llegar a ser eso. Le estoy hablando de esto cuando también conozco monumentos en Egipto, o he estado en Grecia en lugares maravillosos, o he estado en el Cusco que nos muestra Eduardo, con lugares maravillosos, o en el norte, en México. Y aquí estamos hablando de un caminar largo y silencioso. Y eso también es toda una fenomenología. Eso es también todo un reino y también hay una sensación de estar en un terreno sagrado. Aquí también había como círculos que estaban delimitando, como nos mostraba también Eduardo, el terreno sagrado, delimitado, como él decía, el círculo que era negro, un círculo que delimita el interior y el exterior. El mundo tehuelche se siente en el largo y silencioso caminar, en el diálogo con la naturaleza extensa, a lo largo de las extensas planicies Aoniken, y todo lo que les diga de extenso es poco, en donde el viento es el mejor cómplice. Entonces, a partir de estas reflexiones, comento a Argentina, yo le comento, me parece que el tehuelche tenía un gran mundo interior, y ahí me estaba adentrando en algo ya, en otro tipo de lenguaje con ella, y ella siente con énfasis. Le pregunto la importancia que tienen los sueños para ella, y dice que mucha, y me enseña un nido desalojado. De vuelta, un nido de pajaritos desalojados. La verdad es que nuestro diálogo profundo se da entre el silencio y algunas verbalizaciones, las que resurgen cuando le comparto que conozco el mito tehuelche de Kenjenkon, la luna, y de Salekshen, el sol, pero que me encantaría que ella me contara más. Ella se emociona al escuchar estas palabras claves en su idioma. Estamos en otro clima de confianza ya. Las defensas caen en un instante. Me cuenta que la próxima vez que vaya en la camioneta me llevará al lugar de los antiguos, llenos de riqueza y antiguas puntas de flecha. Es muy interesante notar que en su visión de mundo, el concepto de cantidad no es cuantitativo, preciso, es más bien cualitativo. Me dice, hace muchos años tengo muchos hijos, como 11, tengo muchos nietos. Hace un buen tiempo que murió mi abuela, entre 20 a 40 años atrás, sin importar qué pasa ahí. Y ahora les voy a... Margarita, ¿quieres volver a la cámara? Eso, estábamos conectadas. Ahí ahora les voy a leer entonces con Francisco Arroyo el señor que les mostré, que es, les decía, un canoero. El canoero, que es al lado de las planicies patagónicas, está ese lugar desmembrado, lleno de islitas. Y entonces el canoero es el cahuéscar, que no vive la vida de las planicies y camina por las pampas, sino que transcurren todos los días, los años, arriba de las canoas. Así que quedaba este último hombre que, él y una mujer, María, no sé cuánto, se me olvidó su apellido ahora, y Francisco Arroyo. Nuevamente, el silencio en la Patagonia es algo inmenso, pero al mismo tiempo hay un extraordinario diálogo en silencio, que por cierto, desde este
diplomado y desde la dimensión, o sea, bajo la luz de la psicología junguiana, podemos ver la importancia de este diálogo sin la nominalización de las palabras, y aún así hay un intercambio, incluso a veces intercambios de entrega de secretos, solamente con dirigir la mirada, como cuando le pregunté a Argentina Llever si los sueños eran importantes para ella y me muestra un nido vacío, me muestra un símbolo. Y esa fue su respuesta. Les leo acerca de Francisco Arroyo. Me llamo Francisco Arroyo, vivo en Puerto Den. Para los que no han visitado la Patagonia y el mundo, es un lugar muy, muy aislado, que incluso los chilenos tenemos que esperar. Si vamos un miércoles, tenemos que quedarnos hasta el otro miércoles porque no hay barcaza que sale de ahí. Pero ahora estoy en Natales porque ahí hay trabajo, por eso estoy acá y salgo para afuera. Aquí en Natales tejemos artesanías, junquillos. Voy a editar la lectura porque no... Yo vivía en los canales con mis padres, eso es lo que les quiero mostrar. Por mucho tiempo, íbamos de una parte a otra. Después me quedé a vivir en Puerto Den. Yo no fui a la escuela. Allá trabajaba la cholga, pero ahora no se puede por la marea roja. Cada día era muy parecido al otro, aunque con aventuras inesperadas por lo imprevisto de la casa. Entonces, no aparecían días más importantes que los otros en el calendario. Para él, no mira, no le interesa, no sabe si es lunes, martes o jueves, o qué número del día en el calendario es. Y claramente me repitió más de una vez, nosotros no nos regimos por el calendario. Lo inesperado o lo importante aparece a diario y no en el calendario. Soy cahuéscar y ya quedamos poco. Yo sé hablar el idioma cahuéscar, igual como Argentina Llever sabe hablar el idioma aóniquen, la define como un ser aóniquen. Pero saber hablar no es un lenguaje hoy día articulado por completo, es tener el referente de los elementos simbólicos y saber nombrarlos, o conocer el mito a través de ellos. Eso es saber hablar, el mito. De niño mi pasatiempo era poder correr en la playa. No tenía juegos especiales. ¿Por qué? Porque vivían y dormían en las canoas, unas muy delgaditas, donde estaba su mamá, su papá, él y el fuego en el centro, en un tarrito. Podría haber sido, incluso me decía como en Escafé, no sé si era tan chiquitito, por lo cual era casi un fuego simbólico, no iba a calentarlos. Entonces de pronto atracaban en una playa, se bajaba y él corría. Esa sensación. Luego transcurrían largas horas en el trayecto de la canoa y el momento de desplazarse era una aventura. Nuestra dieta consistía y sigue consistiendo solo en marisco, aunque antes no tomábamos mate o té, solo agua dulce, pescado y lobo marino. Voy a compartir mis reflexiones. Con Francisco Arroyo, en el fiordo de Última Esperanza, entiendo lo cómplice que es nuestro viajar juntos y lo grande que es estar acompañados, aunque no exista demasiado diálogo entre nosotros. Él observa por la ventana de la embarcación turística y yo lo observo a él y al paisaje. Esta nueva forma de navegar por un territorio conocido para él parece traerle recuerdos de infancia. Antes lo hacía en canoa y ahora en una embarcación turística que arriendas por unas horas con un grupo de turistas a ir de ahí a acá. Francisco solía recorrer estos canales con su familia en la canoa tradicional del pueblo cahuéscar y desde entonces no había vuelto. Me cuenta que en sus viajes antiguos andaba en la canoa al igual que ahora en este bote, le dice. Da la idea de que lo importante es tener un medio de desplazamiento marino y no el lujo de la embarcación ni ninguna de sus características. Cuenta con un cierto orgullo que cuando vuelva a Puerto Den va a ser una canoa de coigüe ahuecado de forma tradicional. Francisco, a mi lado, disfruta del viaje como un turista. Esta vez no pone esfuerzo en los remos, se hace muy evidente cómo todo fluye. El silencio rige todo. Él y yo compartimos un viaje, compartiendo belleza. Siento las palabras cuando salen oportunas y cuando no, no salen.
Fue especialmente bonito cuando llegamos al glaciar, que era el destino, ya que después de una corta caminata, todos comenzaron a mirar a los hielos eternos, y Francisco se da la vuelta en ese mismo momento y exclama: ¡ay, Junquillo! La belleza del día y del paisaje los toma como algo natural, que no lo desconcentra de lo esencial, su materia prima. Y ahí se queda parado sobre el Junquillo, se pone de relieve la significación de lo cotidiano como puerta de entrada a la cosmovisión del individuo, a sus intereses, a sus necesidades, a la valoración de su entorno. Para Francisco el Junquillo es una materia prima muy valiosa y representativa que implica la supervivencia en esta austral región. Él recibió un premio del gobierno y le regalaron una casa Serviu, una casa que da el gobierno. De canoero no sabía qué hacer con una casa. Y es terrible porque parece que sacó el tendido eléctrico y lo transó por alguna cosa, el excusado por otra. Nunca había tenido un excusado en su vida y no estaba interesada ahora en empezar a tenerlo. Y podría, desde la lógica de los proyectos, desde la lógica del gobierno, de la razón más cristalizada hacia lo moderno y hacia lo globalizado o hacia lo civilizado, no entenderse. Pero es que este es el regalo, este es el secreto, esto es lo extraordinario. Francisco, para ser Cahuéscar, necesita estar lo más cerca a cada uno de esos elementos, a su referente simbólico, que otra vez no son un templo. Quizás la canoa sobre los lagos y dirigiéndose a la playa, y cuando desembarcaba en la playa como niño y podía correr un rato, estaba literalmente en un templo del paisaje. En este estudio con toda esta gente, no tengo el PPT. Voy a ver si puedo compartir. Toda la gente de la Patagonia chilena y argentina que entrevisté, que conocí, que fueron bastantes, como 20 personas, muchas personas trabajando en planes de gobierno, en un tema o de educación, se contentan y viven ahí tan felices por la importancia espiritual atribuida al paisaje en sí, al paisaje. Se ve tu fondo de pantalla. No se Ahí ve. está. Ahí se ve tu presentación. Sí. Ahora subiendo, mostrando a esta señora Irene su casa, su ruca, ella me decía, esta es como una universidad mapuche, para enseñarle a la gente las cosmovisiones, ¿no? Por tiempo no me voy a alcanzar a leerles el relato, la discriminación que ella sintió cuando fue a la educación formal impartida en las escuelas chilenas por ser mapuche, y podríamos dar todo un relato dado por ahí, pero aquí como estamos haciendo un giro, estamos viendo la importancia del símbolo y ya hay mucho, ya está mucho más cubierta la parte de todo lo que ha sido discriminado, distintos pueblos originarios. Quisiera poner en valor la otra parte, el deseo de algunas personas a mostrar la cosmovisión de su cultura y lo entremezclada que está esa, la palabra cosmovisión y la visión
no quiero decir religiosa, sino que la religión, el religar con lo trascendente, el religar con lo alto. Y pocas veces tenemos acceso, en Chile por lo menos, y sobre todo con el pueblo mapuche, a conocer directamente esta cosmovisión. Y quizás entonces es necesario volver a la mitología y ver en el mito tehuelche de creación cómo mapuche, cómo el mapuche en su cosmovisión siempre está a la base esta reunión de opuestos, en donde nunca uno de los dos puede tener supremacía total sobre el otro, porque sería un desequilibrio. Margarita, ¿Cuánta ¿me cercanía escuchas? hay? ¿Sí? Margarita, tengo que ¿Sí? interrumpirte para avisarte que tenemos unos 5 minutitos más Te porque ya escucho. estamos en el tiempo. Como Ya, para que voy a cerrar con lo mapuche. ya, porque ya Yo, estamos en sí, la hora de cierre, entonces para darte unos minutitos más, ¿ya? ya. Gracias. Vamos a alcanzar a ver entonces lo tehuelche, cahuéchcar y mapuche. Y en esta cosmovisión, el entrelazamiento de los opuestos puede ser visto también en el mito de creación de Tenten y Kaikai, en donde Tenten o Tren Bilú es serpiente o culebra, y Kaikai Bilú corren con humores contrarios. Una es más revoltosa, la otra es más apoltronada, una es más activa, la otra es quieta y por último floja. Una representa la tierra y otra representa las aguas. eh, y en el encuentro, en el vaivén de este movimiento dual, constante, es que se va formando la cosmogonía. Una de las partes más conocidas es que cuando Tenten está ahí apoltronada, entonces de pronto ve que Kaikai ha revoloteado demasiado las aguas, así que no le queda otra que despertar de su sopor y moverse, levantarse sobre sí misma, y se crean los montes, los cerros, las montañas para proteger al mapuche de las aguas. Pero otros también decidieron quedarse abajo protegiendo sus cosas y se convirtieron en peces y mariscos. Y así se empieza a formar todo el mito cosmogónico, toda la creación. Y que podríamos hablar tanto más, pero sí en este cierre mostrar que cuánta importancia presta el mito a la psicología profunda, a la psicología junguiana o a la psicología arquetipal, en esta poner en valor en que nunca ninguna de las dos serpientes puede realmente matar o anular a la otra, sino que es un equilibrio, una danza constante entre lo uno y lo otro. Y parte de eso ella entrega Irene Weche eh, en su, en su ruca cuando hace estas clases. Pero nada es más parlante que el mito para poder entregar esa cosmovisión, porque si hablas de contrarios nomás y no los ves actuando, de esa forma puedes identificarte con estas dos fuerzas vivas y que ninguna hace el mal por sí mismo, sino que es contrario a la otra, como en el libro rojo de Jung y todo su trabajo entre el sentido, el contrasentido y el puente maravilloso que trasciende a estos dos, que es el suprasentido y que exige en el fondo establecer un puente de traspaso, de conocimiento, porque si te quedas solamente en uno de estos lados te polarizas, ¿cierto? Y entonces, y pasarte al otro lado, identificarte con el contrario, también es una polarización, aunque sea el contrasentido del sentido. Entonces, ¿cuánta imago hay entre todo lo que nos entrega la psicología junguiana y la mitología? En este caso,
aquí estamos viendo mitología chilena y alcanzamos a ver realmente el extremo sur y llegando a los pueblos mapuches. Si tenemos alguna otra oportunidad, podríamos avanzar hacia el norte y a Ñañuca y lo que les iba a contar de Fermina Paucar y el mundo el mundo del altiplano en sí. Pero sí hay un cierre, y lo que vi en las mujeres de Ollagüe en la meseta es, encontré una relación, nunca me lo dijeron así, pero luego el mito habla del vuelo de un cóndor y sobrevolar y estar en lo alto y bajar a la pampa. Este vaivén del arriba y el abajo está presente en todos los mitos del altiplano, digamos, Ollagüe, los mitos Aymar, o sea, Quechua, la gente de Ollagüe, o los Aymara, o los incas, o todos los pueblos que han recorrido y se han situado en lugares del altiplano y consideran que también ese es su centro del mundo, ese es el lugar y quizás el mar y las costas es periferia, los mitos están mostrando un acercamiento, porque aquí hay una relación de enamoramiento, por lo menos del cóndor a la pastora. Y ese enamoramiento en el lenguaje junguiano es una hierosgamos, ¿cierto? Un encuentro entre opuestos tan distintos. Una pastora que todos los días camina por los caminos troperos, finalmente ha accedido a la seducción del cóndor de volar sobre sus alas el desierto de Atacama. No puedo extenderme más y perdón por no alcanzar a hacer más en este tiempo. Está bien, Margarita, muchas gracias. Como bien tú dices, vamos a ir creando espacios para amplificar y desarrollar cada una de las mitologías de las distintas regiones que son, como siempre nos damos cuenta, cada vez más de lo que imaginamos. Me quedo especialmente como con la experiencia de... ¿Puedes dejar de compartir la pantalla? Me quedo con la experiencia escuchándolo a ambos, a Eduardo y a Margarita, de la importancia del valor de cómo esta mitología, cómo estas historias vivas permanecen no solo como un viaje al pasado, a nuestra historia, sino como experiencias vivas en nuestros pueblos, ¿no? En nuestra gente y por tanto también en nosotros. Entonces, cómo poder ir creando esta mirada de cóndor, de alguna manera, una mirada amplia de conciencia para reconocer cada una de estas resonancias en cada uno de nosotros. Nuestro tiempo de trabajo quedó cubierto por las dos presentaciones, no vamos a tener un tiempo como para darle a cada uno de sus preguntas, comentarios, reflexiones, pero los invito a decantar. A veces la palabra no viene de inmediato y podemos irlo considerando también en los próximos encuentros. ¿Te parece? Bien. La próxima, para que lo anoten en sus agendas, el próximo encuentro, 1 de junio, vamos a estar con el tema de la Amazonía, vamos a amplificar mitos en la Amazonía con Giancarlo Biaggi, que es psiquiatra, candidato a analista del Grupo de Desarrollo de Perú, y con Sima Henao, analista junguiano de Colombia. Así que va a estar muy interesante. Bien. Ok, agradecida entonces de la presencia y bueno, los dejo en resonancia con la experiencia de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a Eduardo y a Margarita, están poniendo en los comentarios. Vivo los relatos. Muchas gracias, bueno, por la invitación. Gracias, Margarita. Y Eduardo también. Placer. Cuídense mucho. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, gracias.